Porque nuestra dinámica de oración a Dios el Padre tiene que ser constantemente. Y simplemente bajo presión, bajo una dificultad, crisis económica, financiera, moral, de salud, familiar, va a demostrar lo que tenemos dentro. Que sea lo primero que hagamos, en lugar de decir, hoy, ¿por qué no me ayuda tal diputado por el cual voté? Que sea, Jesús, tú tienes el control de mi vida. En lugar de pensar primero en los contactos o las personas que tenemos, que primeramente podamos decir, Dios, que se haga tu voluntad. Jesús dependía del Padre. Ahora, ¿cuánto más nosotros necesitamos depender de Dios el Padre por medio de la oración? Porque muchos podemos admirar el poder de Cristo, pero pocos realmente intimamos en una vida secreta de oración. Tenemos que aprender esto, que Dios nos enseñe a orar. Que Dios nos enseñe a poner nuestra voluntad en su perfecta voluntad. Versículo 1 del capítulo 11 de Lucas. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y quiero dejarle ahí. Durante las siguientes semanas queremos hablar de que nos enseñes a orar. Dios, enséñanos a orar, porque vamos a pasar crisis. Uno dice, ay, ni Dios lo quiera. Y si Dios quiere utilizar una crisis hospitalaria para acercarte en oración, eso es fuerte. Dios, en medio de las buenas y en medio de las malas, enséñanos a orar. Enséñanos a orar, porque a veces nuestra mente puede volar y no saber qué pedir, y hasta pedir mal. ¿Alguien ha pedido mal a Dios algo? Hasta con coraje, Señor, llévatelo, te lo mando. ¿Alguien ha orado algo así? Dios, ay, estoy desesperado, mejor llévame. Oh, ay, me pudre esto. Y hasta hay gente que utiliza palabras fuertes, me castra, me mata, me duele. Te invito a que no digas esas palabrotas. Te invito a que no digas esas palabrotas. Porque aunque no son groserías, recordemos que el poder de la vida y la muerte están en nuestra boca. Si al rato está diciendo, me pudre por dentro tu actitud, y que al rato tengas gastritis, colitis o cáncer interno, pero ¿por qué Dios me pasa esto? Dios va a decir, por tus palabras eres justificado y por tus palabras eres condenado. Tengamos cuidado cuando expresamos algo, no al aire e inclusive hacia Dios. Había unos discípulos y uno en particular que vio a Jesús orando y dijo, Jesús, enséñanos a orar, como Juan le enseñó a sus discípulos. La única petición que ha sido registrada en la Biblia donde le dicen a Jesús explícitamente que les enseñe a orar, no le pidieron, enséñanos a predicar, no le dijeron, enséñanos a hacer milagros, no le dijeron, enséñanos a multiplicar los panes y los peces. Ellos identificaron que su vida, su carácter, su ministerio, su paciencia, su amor, su servicio se basaba en la oración. Que tú y yo podamos tener esta característica de Jesús y la podamos aplicar constantemente. Enséñanos a orar. ¿Por qué lo pidieron eso los discípulos? Porque ellos entendieron que detrás del poder, de la sabiduría, de la autoridad, inclusive del amor de Jesús, había una constante comunión con el Padre, y esta comunión con el Padre es a través de la oración. Ojo, no es cuánto oramos, sino con qué cercanía tenemos al que le oramos. ¿Y cuántos les ha pasado en el momento de más dolor uno hace oraciones pequeñas pero intensas, sí o no? Con un dolor, Jesús, ¿te ha dolido algún familiar, a un hijo tuyo, un esposo tuyo? ¿Te duele? Dios, te pido por él. ¿Alguien ha orado así alguna vez? Y Dios está cercano a los quebrantados de corazón. Pero a veces no oramos con esa intensidad cuando las cosas van bien. No, Dios, si quieres, cuídalo, si quieres, si no.
No, oye, Dios, deseo que mi hija, que mi hijo, que mi esposo sea salvo, líbrale del mal. Y no porque Dios quiera vernos dolidos, sino quiere ver realmente nuestra fuerza y nuestra intención. Para los que están tomando notas, la oración no era una actividad más en la agenda de Jesús, era la fuente de toda su vida y su ministerio. Te lo vuelvo a repetir. La oración no era una actividad más en la agenda de Jesús, era una fuente de toda su vida y su ministerio. Nosotros tenemos que estar orando constantemente. De hecho, en las escrituras se nos pide que estemos orando sin cesar en Primera de Tesalonicenses, que estemos orando constantemente. Y hay diferentes momentos, tipos y espacios de oración. Oración de intercesión, oración en lo privado, en lo íntimo, oración congregacional. ¿Cuántos van orando en el transporte público? Ay, Señor, que llegue temprano, ¿no? Señor, líbranos del mal. De repente, cuando uno va en el transporte público y escucha que pasan cosas en otros lugares, ay, Dios mío, libra a los que están por allá, por acá. Estamos orando constantemente y la idea es de que la oración no sea una cosa más en tu agenda, que sea algo que vivamos tú y yo constantemente conociendo a Dios. Yo te quiero decir nada más 2 puntos con respecto a esto. Nuestra idea central es de que la oración no cambia únicamente las circunstancias, primeramente transforma al que ora. Te lo repito, la oración no cambia únicamente las circunstancias, primeramente empieza a transformar al que ora. ¿Cuántos se han hecho pacientes a través de la oración? Y más si es Dios, ya te lo pedí, llevo 6 meses pidiéndote, estoy teniendo paciencia. ¿Quién ha orado más de 6 meses por algo? Más de 6 meses. Es más, levante la mano. ¿Quién ha orado más de un año por algo en lo particular? Yo llevo 12 años orando para tener hijos. 12 años. Y cuando digo, son 12 Dios y estos apenas se ven y se embarazan, ¿por qué nosotros que hacemos tarea? No. Dios dice, ¡ja! ¡Ja! Espérate, Abraham, que tenía 90 años. Si quieres ser paciente, ora. Y entonces le digo, paciencia. ¿Cuántos han orado por un trabajo y te hablan un año después? ¿A alguien le ha pasado que ores por un trabajo y te hablan un año después? A mí me pasó. Dios dice, ¿quieres ser paciente? Y estuve orando, fue mi regalo de cumpleaños. Fui en agosto y el agosto del año siguiente me hablaron para el mejor trabajo que he tenido en la Embajada de Estados Unidos. Dios me dijo, yo ya tenía el trabajo para ti, pero quería ver tu corazón. Dije, ójale, así vamos a estar, Dios. Sí, sigue orando, sigue orando. Aprender. La oración no solamente transforma la circunstancia, cambió su vida y la sigue transformando. Le recordó un llamado a Jorge y Leo. Y escucharlo a viva voz nos tiene que llevar aquí. Y vamos a seguir teniendo testimonios porque aquí hay muchos testimonios de la respuesta de nuestro Padre Celestial a la oración. Y eso es algo importante. La iglesia se alimenta cuando escuchamos a otros decir, gloria a Dios, pero en medio de la situación, no es tan fácil. No es fácil quien lo está viviendo y los familiares que dicen, ¿y qué más hacemos? ¿Sí o no? Y eso es algo fuerte. Número 1, la oración nace al contemplar a Jesús. Los discípulos, este discípulo en lo particular, dice en el versículo que Jesús orando en un lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, o sea, Jesús enseñó con el ejemplo, se pusieron a observar lo que hacía Jesús. No escucharon una conferencia de una oración. La mejor enseñanza sobre la oración no comienza con técnicas, no comienzan con, esto se hace así. Se comienza con el ejemplo. Y con Leo y Jorge, el ejemplo de un matrimonio que va a cumplir 48 años unidos en oración, en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad. ¿Cuántos quieren tener a algún familiar, alguien cercano así que esté en las buenas y en las malas orando por ti? Levanten la mano. Que uno de tus hijos esté, papá, mamá, yo estoy orando por ti, llevo mucho tiempo orando por ti. Que tu mamá le digas a tu hijo, he estado orando por ti 40 años, no te voy a soltar hasta que Dios dé una respuesta. Wow, eso impacta la vida de otros.
Oye, ya deja de orar por mí. ¿Has escuchado a alguien que te diga eso? Ya deja de orar por mí. No, hasta que Dios dé una respuesta. Puede decir sí, puede decir no, puede decir aún no. Jesús enseñó con el ejemplo. Terminó de orar y uno de sus discípulos le dijo: enséñanos a orar como Juan le enseñó a sus discípulos. Porque Jesús oraba constantemente. Antes de comenzar su ministerio, él oraba. Lo puedes ver en Lucas capítulo 3, versículo 21. Antes de poder actuar, fue al desierto y oró 40 días y ayunó 40 noches. ¿No? Orar antes de empezar algo. No solamente ahí, antes de escoger a sus discípulos, antes de poder decir sígueme, él oró por ellos. Dice la Biblia, y tú vas a encontrar muchas veces, que un buen hábito, una disciplina espiritual que es la oración, él lo hacía constantemente. Se apartaba a lugares para tener un tiempo con Dios. Se paraba muy temprano y tenía un tiempo con Dios Padre. Se iba de noche y oraba con Dios Padre. Oraba en la tormenta, oraba apartado. ¿Cuántos tienen un tiempo para orar, platicar con Dios en lo particular? ¿Sea en la mañana o sea en la noche? Que te apartes, que tú digas con permiso, y si estamos en un lugar donde hay mucha gente, por lo menos me cierro en el baño y aquí estamos, Dios. Él se apartaba. Ellos veían que Jesús tenía una vida de oración. Cuando partía los alimentos, cuando estaba alrededor de multitudes, antes de enfrentar la cruz en el huerto de Getsemaní, hasta le pidió amigos que oraran por él, ¿no? En la misma cruz estuvo orando. Y yo te invito a esto. La cruz que tuvo Jorge y Leo fue el momento del hospital. ¿Cuál es la cruz? La crisis en la cual tú tienes que levantar la voz y decir: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Te invito a que oremos en las buenas y en las malas. Un predicador decía: si oras solo cuando estás en problemas, estás en problemas. Porque nuestra dinámica de oración a Dios el Padre tiene que ser constantemente y simplemente bajo presión, bajo una dificultad, crisis económica, financiera, moral, de salud, familiar, va a demostrar lo que tenemos dentro. Que sea lo primero que hagamos, en lugar de decir: hoy, ¿por qué no me ayuda tal diputado por el cual voté? Que sea: Jesús, tú tienes el control de mi vida. En lugar de pensar primero en los contactos o las personas que tenemos, que primeramente podamos decir: Dios, que se haga tu voluntad. Jesús dependía del Padre. Ahora, ¿cuánto más nosotros necesitamos depender de Dios el Padre por medio de la oración? Porque muchos podemos admirar el poder de Cristo, pero pocos realmente intimamos en una vida secreta de oración. Te invito a que puedas tener un tiempo de intimidad, de oración con Dios el Padre. Porque el poder público de Jesús nació de su comunión privada con el Padre. Ay, para los que están anotando, el poder público de Jesús nació de su comunión privada con el Padre. Y es cuando te van a decir los médicos u otras personas: ¿a quién se encomendó? Porque esta es una situación muy difícil y estamos viendo que usted ya debería estar muerto, muerta, ¿no? ¿Han escuchado eso? Y es cuando dices: pues solo Dios. Ahí es donde la intimidad que tenemos con Dios el Padre se va a mostrar en lo público. Ciertamente, cuando dijo Jorge sobre Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que han sido llamados conforme a su propósito. ¿No crees que a veces las visitas al hospital, a la cárcel, en Hacienda, a la dirección de la escuela de tus hijos, sean momentos donde Dios quiera glorificarse? Y la oración que haces en lo privado se va a mostrar en lo público. Yo cada vez que oro y pasa algo con mi carro, yo sé: Dios, algo que pasa con mi carro tiene que demostrar lo que hago en privado contigo. Un problema que se pueda presentar tiene que demostrar cómo la oración cambia mi carácter, pero cómo el poder de Dios se puede manifestar en esto que es disruptivo y rompe con la dinámica. Porque la oración es constante, aquí todos podemos orar, pero la idea es que tengamos intimidad y entonces esa intimidad mostrarse en momentos de alta vulnerabilidad. ¿Vamos bien? Punto 2. La oración es una relación
antes que una religión. La oración es una relación antes que una religión. Y hay un concepto que me gustaría que pudieran anotar. Este concepto, la gente dice, ¿qué es oración? Y te dicen, no es rezar, porque el rezo son repeticiones de palabras con un enfoque. Y otros te dicen, la oración es una conversación. Sí, y hay muchas disciplinas en Oriente, muchas religiones que oran a su Dios, oran a lo que hay alrededor, y entonces dicen, es poderte expresar con palabras. Pero ¿cuántos saben que la oración va más allá de la expresión con palabras? La oración es acercarse a Dios con confianza y con un deseo profundo de estar con Él. Cualquiera puede orar. ¿Le puedes orar a Santa Claus? Sí, hay gente que lo hace, ¿no? Querido Santa, te pido por favor. Y acá el Santa barbudo y endeudado por Coppel. Bueno, aquí no hay niños, ¿verdad? Ya uno dice, ¿qué hago? Tú puedes orarle a X Dios. Mucha gente el domingo pasado, yo venía de San Luis Potosí, les mandan saludos la iglesia de allá, y yo veía gente que estaba en la central camionera y estaba orando. No creyentes, hasta ateos decían que se nos haga ganar México, ¿no? Hasta le oran, los argentinos, hay un grupo de argentinos que le oran a Maradona. ¿Han escuchado eso? Que son tan devotos a la Argentina y dicen es porque Maradona es nuestro Dios del fútbol. No sé si ven eso. Hay mucho tipo de cosas, ¿no? Hasta gente aquí bromeaba y decían al Dios Tlaloc que deje de llover. Y sacaron una imagen, no sé si vieron, que solamente llovió en el Azteca. Esa imagen, eso es algo particular. La gente decía, es el Dios Tlaloc. Y la oración se utiliza como una forma de religar algo superior con la mente del hombre. Y por eso mucha gente hace oraciones a cualquier cosa, persona o lugar. ¿Se han escuchado eso? ¿Lo han visto? ¿A quién te encomiendas? ¿A la piedra? ¿A la madera? ¿A la estrellita? Los hindúes tienen más de 857 dioses. ¿A qué deidad? Aquí en lo particular, como creyentes en Cristo Jesús, nosotros oramos a Dios el Padre. Y esta es una característica, y lo vamos a ver un poquito más adelante. La oración al Padre es exclusiva de los hijos. Cualquiera puede clamar a Dios. Una persona no creyente puede clamar al Dios del cielo. Dios, si tú existes, ayúdame. ¿Alguien antes de conocer de Cristo hizo esa oración? Que dijera, Dios, no creo en ti, pero si tú estás arriba, ayúdame. ¿Alguien hizo esa oración? Aquí hay testimonios de personas que antes de conocer a Jesús clamaron a Dios y Dios escucha. Pero la oración es exclusiva de los hijos, porque en el versículo 2 del capítulo 11, Jesús les dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Y empieza a hablar, santificado sea tu nombre. Pero empieza con la primera palabra, Padre nuestro. La oración de todo creyente en Cristo Jesús, de todo cristiano, de todo hombre o mujer, ya sea que está en el catolicismo, el cristianismo, es acercarse al Padre y decir, Padre, por medio de Jesús, eres nuestro Padre nuestro. La oración es exclusiva de los hijos. La oración es exclusiva de los hijos a partir de lo que dice Jesús. No comienza diciendo Rey nuestro, no dice juez nuestro, no dice soberano nuestro, no dice creador nuestro, que así empezaban las oraciones de los judíos. Betej, Baruch, Bete Adonai, creador nuestro, todopoderoso, habla nuestra vida. No, aquí empieza a decir Jesús, les voy a enseñar, me estás diciendo, enséñanos a orar. Entonces en el versículo 2, y lo puedes ver también en el Sermón del Monte, en Mateo 5 dice, ustedes pues orarán así, Padre nuestro. La relación empieza conociendo la paternidad de Dios. La oración cristiana nace de la adopción. La oración cristiana nace de la adopción. Cualquiera puede clamar al Dios porque Dios escucha aún a los que no son creyentes. Por eso Dios no es cristiano, no. Dios es Dios soberano y envió a Jesucristo para que nos acerquemos a Él. ¿Sí se me explico? Sí nos dicen el Dios de los cristianos, de los aquellos que creen en Jesús. Pero la oración
que tú y yo tenemos que aprender y vamos a estar aprendiendo de ella durante este tiempo es: Padre, Padre, papá, me duele esto. Papá, estamos juntos durante mucho tiempo, haz tu voluntad. Papá, recuérdanos las promesas. Papá, aquí estamos. Papá, me duele. Y los que son papás, algunas veces les ha tocado a sus hijos adoloridos o enfermos y que piden ayuda. Levanten la mano los que saben que sus hijos están enfermos porque ponen cara de chipil. Saben que su marido está enfermo porque tiene cara de chipil. No sé, cara de chipil de adulto, no sé cómo es. Pero, y los hombres no nos damos cuenta cuando la mujer está enferma, ¿no? Porque aún enferma sigue trabajando, ¿sí o no? Y porque la mujer, cuando le preguntas qué tienes, la mujer dice nada, pero por dentro está. Y Jorge demostró algo. También los hombres decimos aguantamos, no vamos hasta al doctor hasta que pase algo más doloroso, ¿sí o no? La mayoría de los hombres somos así. Hasta que no me vea así, sí voy al doctor, si no, todavía aguanto, ¿no? Pero nosotros tenemos que usar la palabra padre. La oración cristiana nace de la adopción. Este versículo no lo pedí aquí, pero lo pueden anotar. Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos capítulo 8. Versículo 15. Dice, quiero con la voz más angelical que hay aquí que nos ayude. Y yo extiendo mi mano. Así. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Con el cual clamamos, Abba, Padre. Papá, papito, aquí estoy, te necesito. ¿Cuántos pueden elevar una oración así? Papá, papito, se me acabó la quincena, papá. Papá, papito, no sé por qué desperté triste de la nada. ¿Alguien le ha pasado así? Papá, papito, todos los demás los veo felices y yo sigo con el duelo y no porque haya perdido México. Me siento así, sin propósito y sin sentido. ¿Alguien se ha sentido así? Papá, papito, siento que ya mi vida no tiene propósito. ¿Alguien se ha sentido así? No me siento útil. Veo a los demás y me da cosa. Papá, papito, ¿estaré en lo correcto? ¿Estoy caminando en tus caminos? ¿Alguien ha tenido esa oración? Papá, papito, ¿mis hijos tendrán una buena esposa, un buen esposo? Papá, papito, ¿repetirán mis errores? Papá, papito, ya no le agarro sentido a la vida. A veces me gustaría dormir y no despertar. ¿Alguien ha sentido eso? Se llaman condiciones de humanos. No los juzgamos porque lo vamos a vivir, lo vamos a sentir o lo han sentido algunos. Y para eso necesitamos clamar, Abba, Padre. Y clamar es, papá, papito, no tenemos un lugar, llevamos 3 años rentando. Pero que se haga tu voluntad, añade cada día a los que han de ser salvos. Papá, papito, que la gente pueda ser discípulos. Papá, papito, pedimos que los matrimonios sean restaurados, que los hijos de los aquí presentes puedan tener la libertad en Jesús. Papá, papito, transforma la vida de los demás. Y en medio que estás transformando la vida de los demás, te pedimos por hijos. Hijos espirituales e hijos físicos. Papá, papito, que aprendamos a administrar nuestra economía y no vivir en pobreza, endeudados. Papá, papito, ayúdanos. Ese tipo de oración que clamamos, Abba, Padre, ya no estamos esclavos, es la que hacemos. Papá, trae liberación. Y cuando nos mandan al chat el clamor de los hijos en WhatsApp, oigan, oremos por fulano, sultano. Papá, haz algo. No los conocemos algunos cuando hemos orado ahí, pero tú sí los conoces, papá. Por eso clamamos, Abba, Padre, porque hay un espíritu de adopción. Por eso muchos oran y no tienen respuesta, porque hacen una oración pidiendo a alguien supremo, pero no hablan con papá Dios. Dios escucha todas las oraciones, pero pregunta,
tu papá o mamá, viene tu hijo o tu hija y yo también contigo, y los dos te pedimos lo mismo, ¿a quién le vas a hacer caso primero? ¿A tus hijos o a mí? Si dices, a ti porque eres el pastor, te va a decir, primeramente son tus hijos. Tus hijos tienen más autoridad que otra persona. ¿Y qué crees? Dios va a decir, sí, escucho a todos, escucho el clamor de la gente que me ha maldecido, que no cree en mí. Pero los que tienen un espíritu de adopción, pongo más atención a sus oraciones. Oye, papá, pero me porté mal. No importa si tus hijos se portaron mal, tú los escuchas porque son tus hijos, ¿sí o no? Hasta quitas el pan de la boca y se lo das a tus hijos. ¿Alguien ha hecho? Yo como menos. Y si le haces como los pajaritos y le regurgiteas y se lo das, si en la naturaleza pasa también aquí, los hijos tienen el privilegio y la bendición de ser escuchados primeramente por el Padre, por el espíritu de adopción. Por eso papá les escuchó. Por eso papá te escucha. Que a veces sientas, ¿en serio Dios me escuchas? Sí, concluyo con eso, porque ya vi que mi tecladista camina hacia el teclado. No oramos para ganar el amor y el favor de papá Dios. Oramos porque ya somos amados por papá Dios en Cristo Jesús. Oye, pero qué irreverente es decirle papá Dios. Pues es nuestro Padre. Es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Me encanta cuando veo eso en las cartas de Pablo. Al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Al Dios y Padre de toda familia que toma nombre aquí en la tierra y en el cielo de Él. Al Dios y Padre de toda misericordia. Muchos oran con miedo porque no conocen a Dios. Oran por obligación a algunos otros. Pero Jesús enseña que la oración es una conversación de hijos con su Padre. No solamente la oración es una relación y una conversación, es el conocimiento a quien le oras. Por eso yo te invito, iglesia, que tengamos el concepto de oración no solamente como una plática o conversación con Dios. Es intimar y conocer a Dios el Padre por medio de Jesús. A través de intimar, conversar, tener una conversación, no una transición de peticiones. Dios dame, Dios haz, Dios esto. No es, ¿qué quieres Dios con esto? Quiero conocerte. Enséñame, papá, ¿qué es lo que tú sí ves desde tu altura que yo no alcanzo a ver desde mi humanidad? Papá, tengo estas ganas, tú me hiciste con estas ganas de hacer X o Y. Pero papá, ¿tú qué sabes lo que es mejor para mí? ¿Tú sabes cómo me está doliendo esta situación con algún familiar o un amigo? Tú nos hiciste, Dios. ¿Qué me quieres enseñar con esto? Porque ya me desesperé. Porque no estoy entendiendo las cosas. Porque oro y hasta me estoy decepcionando porque no me estás respondiendo como yo quiero. ¿Alguien se ha decepcionado de Dios porque no responde como tú quieres? Levante la mano honestamente. ¿Alguien? Si no, va a pasar, ¿no? En la parte humana es pedir algo, no recibir una respuesta y hasta uno se puede poner mal. Pero recuerden, la oración más allá del diálogo es que podamos alinear nuestro corazón al corazón de Dios. La oración es el idioma de los hijos, porque la oración es una conversación de hijos con su Padre. Jesús nos enseña que oremos al Padre en su nombre. Por eso los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Juan le enseñó a sus discípulos, pero tú enséñanos a nosotros. Juan no les enseñaba a orar en nombre del Padre. Todavía oraba al Dios que salvaba, pero no les enseñó lo mismo que Jesús, la relación. En las siguientes pláticas, Jesús, enséñanos a orar. Tenemos como iglesia que aprender a orar a Dios el Padre en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Dios es el mismo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero sí hay una dinámica adecuada. Orar a Dios el Padre en el nombre de Jesús, por medio del poder del Espíritu Santo. ¿Alguien ha orado al Espíritu Santo? Espíritu Santo, ven, haz tu voluntad, lléname. ¿Alguien ha orado a Jesús? Jesús,
Hijo de Dios, sáname, sálvame. Y hemos orado al Padre. No hay un problema con ello. Si tú oras a Jesús, al Espíritu Santo y a Dios el Padre. Pero Jesús nos enseña este modelo. Ustedes pues orarán con esta confianza al que está arriba y te ha creado, que es tu Padre, que es nuestro Padre. Y no solamente se queda con eso, empieza a hablar de categorías, de adjetivos calificativos, pero también de instrucciones. Tú que estás en el cielo, que tu nombre es santo, que lo que pasa allá arriba pasa aquí en la tierra, que nos des lo que necesitamos día con día, que nos enseñes a perdonar recordando cómo tú nos perdonaste, que nos enseñes a saber que tuyo es el reino, el poder y la gloria. Da unas características para poder aprender a orar en medio de una crisis, en medio de no hay crisis, y en todo momento aprender a hablar con Papá Dios. Lo seguiremos aprendiendo en las siguientes ocasiones, pero pongamos en práctica esto. Cierra tus ojos y empieza a hablar con Papá Dios. Dirígete con el Padre Celestial. Esa es la primera parte que Jesús enseñó. Padre, papá, papito. Podríamos pedir muchas cosas, pero queremos conectar contigo, papá. Solamente toma este tiempo para hablar Dios como papá. Dios, tú eres nuestro papá. Y tenemos muchas necesidades y peticiones, muchos anhelos del corazón. Pero queremos aprender a orar como Jesús les enseñó a sus discípulos. Queremos empezar con lo primero, papá. Crear una conexión. La oración es para los hijos. Tú que eres hija e hijo de Dios, habla con Papá Dios. Habla con Él. Habla con Papá Dios. No te distraigas. Ocupa este tiempo para hablar con Papá Dios. A un lado tu celular, tu tableta, lo que tengas. Y papá, aquí estoy. Quiero aprender a escucharte, aprender a tener un diálogo contigo, papá. Hoy, si tú has aceptado a Jesús como Rey, Señor y Salvador, Dios es tu Padre y puedes acercarte a Él. Si nunca le has dicho a Jesús que sea tu Señor y Salvador y no te has arrepentido de los pecados que has cometido, es buen tiempo, porque la oración es el idioma de los hijos. Voy a tomar 2 minutos para que tú platiques con papá. Mi trabajo es dirigirte a que hables con papá. No le pidas, solamente habla con él. Qué padre es cuando tus hijos hablan contigo sin pedirte cosas. Papá, te amamos. Muchas gracias porque nos has dado este domingo 12 de julio. Gracias, papá. Gracias porque en medio de las circunstancias buenas y malas tú estás con nosotros, papá. Gracias, papá, por darnos vida hoy. Gracias, papá, por cuidarnos esta semana. Gracias, papá, porque aún con los pequeños detalles nos muestras que nos amas, papá. Gracias por tener mucha compasión de nosotros cuando somos impacientes y berrinchudos. Gracias, papá, porque tú estás con nosotros. Gracias porque me amas con todo y defectos que de repente todavía cargo. Gracias por ser paciente conmigo. Papá, hay cosas que quiero seguir comprendiendo de la vida. Háblame, papá. Habla, papá, a cada uno de los que están aquí presentes, terminando la reunión, llegando a su casa. Háblales que en medio de las circunstancias tú tienes propósitos y palabra. Papá, así como hablaste con Jorge y Leo y lo sigues haciendo, háblanos a nosotros en medio de las crisis y fuera de las crisis. Háblanos, Dios, porque tú eres nuestro papá. Te amamos, papá. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, papá,
de toda misericordia. Ten misericordia de nosotros estos días, esta semana. Gracias, papá. La oración es el idioma de los hijos. Por eso, papá, que venga tu reino, que se haga tu voluntad, papá, como se hace en el cielo, aquí en el lugar de los hijos también. Papá, lo que tú haces allá arriba en el cielo se haga en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestro negocio, en la escuela de nuestros hijos. Papá, que sea un reflejo nuestra vida de lo que pasa ahí en el cielo. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Practiquemos hablar con papá. Que sigamos diciendo: enséñanos a orar. ¿Cuántos les gustaría orar de una forma que le agrade a Dios? No con palabras de excelentísimo Dios creador, ¿no? A veces es bueno tener palabras y cualidades que describan a un Dios que supera nuestra mente. Pero cuando estamos cerca de papá, podemos decir: papá, yo tengo un papá amoroso. Y cuando le digo a la gente tengo más fe que dinero, es porque sé quién es el que provee en mi vida. Y eso lo aplico también. Sé que es el que provee para darme. Él es mi papá. Y en eso radica mi fe. La fe radica en quién la depositamos. Yo la deposito en mi papá. ¿Tú en quién depositas tu fe? Queremos bendecirles. Pónganse de pie para hacer una oración de bendición, despedirlos. Recuerden, el próximo domingo, 3 años que Dios nos ha permitido estar en el lugar de los hijos. Invita amigos, vamos a comer aquí. Vamos a ver el partido de Francia contra Argentina. Creo que va a ser la final, creo, no sé. Si no, en otra latitud será Cabo Verde versus México. Pero deseamos que tengan una semana caminando con papá y platicando con papá. Y vamos a bendecirles. Gracias, Dios, porque nos permites bendecir a tus hijos e hijas, que puedan caminar contigo esta semana de julio. Donde sus hijos e hijas salen de la escuela, pedimos tu bendición para ellos. Pedimos, papá, que tú les sonrías, muestres tu bendición a ellos. Papá de gran misericordia, que les muestres cada paso que den tu amor y tu perfecta voluntad. Líbrales del mal. Líbrales de todo ataque del maligno. Líbrales de toda enfermedad. Líbrales de toda escasez en cualquier tipo de cosas, económica, emocional o social. Pero papá, que ellos puedan ver tu amor como un padre bueno, grande y digno. Toma la mano de la persona que tienes al lado y dile: Dios, así como puede ser tocada la mano de esta persona, que pueda saber que son benditas, benditos. Yo te pido que tu Padre bendigas a la persona que estoy tocando. Tócala y bendícela. Tócala y bendícele. Dile: Dios, estamos orando por cada uno de los que están aquí presentes. Pedimos, Dios, que tú traigas de tu toque, de tu guía, de tu protección. Que Cristo Jesús les bendiga, les guarde, les proteja. El Señor esté con ustedes en el nombre de Jesús. Amén.